el capítulo 13, si usted ha prestado atención, habla acerca de las parábolas. Y los días domingos estuvimos estudiando acerca de las parábolas, o sea que no va a ser algo nuevo. Por eso yo, cuando estuvimos estudiando el día domingo acerca de las parábolas, esta serie que ya terminamos este domingo que pasó, para los domingos, pero mire que hoy nos toca hablar en este capítulo 13. Hay como 4 parábolas y nos vamos a saltar una, que es la primera, porque usted ya la sabe. Es muy conocida y si quiere estudiar un poco más de lo que es los primeros versículos del capítulo 13, que es la parábola del sembrador, pues vaya al canal de la iglesia y busque semana 1 las parábolas. Porque no la vamos a estudiar, porque ya la estudiamos, amén. Hay otras ahí que nos van a dar una gran enseñanza. Pero esas parábolas, solo le voy a hacer una introducción para que usted pueda saber de qué se trata lo que vamos a leer después. Habla acerca del sembrador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y habla acerca de la palabra, que es la semilla. Básicamente en eso está basada esta primera parábola del capítulo 13, que es la del sembrador. Indudablemente entendimos que en nuestro corazón es el terreno. Por eso la semilla se esparce en diferentes terrenos, caen en diferentes corazones. Amén. Pero vamos a hablar acerca de la siguiente parábola, que está relacionada con lo que es la parábola del sembrador, que es, hermano, no sé si me escucha, sí, ¿verdad? Acerca de la parábola de la semilla del trigo y la cizaña. Mire esta parábola, cómo la presenta el Señor, le da otro enfoque. Y lo bueno de estas parábolas es que nos da la interpretación, porque el Señor solo le daba la interpretación a aquellos que se acercaban a Él. Dice que le hablaba a la gente de manera que no pudieran entender. ¿Por qué? Porque miren, nosotros podemos estar aquí hablándole acerca de la Escritura, pero si no hay un deseo en nuestro corazón de querer aprender más, de querer saber qué quiere decir el Señor para nuestra vida o de una manera en general, realmente solo van a ser puras letras. Y yo creo que usted está aquí para saber qué es lo que Dios quiere decirle primeramente a su vida y qué es lo que Dios nos dio a entender para que pudiéramos saber de una manera bien general, pero primeramente con nosotros. Entonces, vamos a leer, hermano, en Mateo 13, 24. Ya le dije los primeros 23 versículos. Ahí, vaya al canal, ahí está, parábola del sembrador, semana 1. Vamos a ir en esta, que es Mateo 13, 24. Mire, si usted me ayuda y me acompaña en la lectura, se lo voy a agradecer mucho. Dice así, ¿lo tienen? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: les refirió otra parábola diciendo, ya esta es la siguiente del sembrador. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo daré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Vamos a leer la siguiente parábola, porque hay varias ahí, para que podamos terminar y poder hablar de una manera más amplia. El versículo 31 es la parábola de la semilla de la mostaza, y dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, y hasta que todo fue leudado. Ahora viene esto. Entonces Jesús, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente,
porque sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Si usted se da cuenta, todas estas parábolas que leímos, el Señor no lo decía de una manera en que la gente no lo pudiera entender. Por eso yo le dije, si usted se recordará, que si usted logró entender lo que era la parábola del sembrador, iba a ser fácil entender las siguientes parábolas. Aquí claramente el Señor hace referencia a que Él es el Señor del campo. Él es el dueño de todo, hermanos, de todo lo que usted tiene. Él es el dueño. Nosotros nos hemos equivocado considerando, pensando que lo que yo trabajo me pertenece. Y si usted se va más allá desde el principio, como dice, desde antes de la fundación del mundo, Él nos está mostrando que a Él le pertenece todo. Y quiere que tengamos una idea más amplia y más clara de lo que es el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos nosotros no vemos como que vamos a ir a las nubes y ahí hay algo muy, ¿verdad? Algo extraordinario que no es más que eso. Es más que aquella imaginación o aquella visión que podamos tener de lo que es del reino de los cielos. Por eso el Señor empezó a hablar en parábolas. Y ahí nos encontramos que en ese campo, cuando leemos acerca del trigo y la cizaña, hay cosas, hermano, en esa parábola, en la primera, que no se pueden distinguir. Por ejemplo, dentro de en este lugar, en esta iglesia o en todas las iglesias, usted no puede distinguir quién es trigo o quién es cizaña, a menos que sea a través de los frutos. Hay una imagen que yo quiero que usted vea ahí, ponémela por favor, acerca de lo que es el trigo y la cizaña. Es como tener maleza en medio de un cultivo. Aparentemente se ven iguales, pero hay una diferencia. Por eso cuando nosotros leemos en esa parábola, cuando dice que cuando ellos durmieron, los hombres vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo. Le voy a decir algo. Si el Señor es el dueño del campo, quiere decir que nosotros nos encontramos que quien viene a ser la semilla somos nosotros los hijos de Dios. ¿Entendió? O sea, porque habla acerca del trigo y la cizaña. Aquí es totalmente diferente a la parábola del sembrador, donde dice que la palabra de Dios es la semilla. Pero cuando nosotros vemos esta parábola, y usted lo va a ver en la explicación que él da, donde dice que nosotros venimos a ser esa semilla que él ha puesto. Ahora, habla acerca de la cizaña. ¿Quién pone la cizaña? El enemigo. Entonces, nosotros estamos aquí reconociendo y entendiendo y sabiendo claramente que en esta tierra no solo vamos a ver cristianos o hijos de Dios, sino que también van a haber personas que no conocen a Jesús. Entonces, el Señor claramente dice en esa parábola, para que usted tenga una idea de lo que le estoy diciendo, cuando dice en el versículo 26, y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció la cizaña. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba el trigo y la cizaña, ahí estaban sembradas, pero no se distinguía hasta que, hermanos, empezó a salir el fruto. Porque la cizaña realmente viene a ser, como dice, monte en medio de la siembra. Pero el Señor claramente dice que no la arranque, porque si la arranca, entonces se iría también el trigo. Por eso el Señor no ha venido el día de hoy, dice, la maldad del hombre va en crecimiento. Yo no sé si usted sabía eso. Y el Señor tiene tolerancia y tiene gracia porque nos ama y nos está guardando. ¿Usted sabe por qué el Señor no ha venido hoy todavía? Porque quiere que muchas personas vengan a Él. Que esa cizaña, porque es lo que hay en el mundo, es la cizaña. Usted sabe que nosotros normalmente utilizamos esa palabra para alguien que pone problemas entre unos y otros. Qué cizañoso, dice. O sea que usted está entendiendo que es algo que no está obrando bien. Entonces ahí bien dice el Señor en esta parábola, dice, y vinieron los siervos del padre de familia, escuche, y le dijeron en el versículo 27, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Oiga, si la iglesia está aquí, es porque el Señor no se ha equivocado. Si usted aceptó a Cristo, quiere decir de que Dios no se equivoca, sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre. Amén, hermano. Qué poco convencimiento, pero le voy a decir que si usted aceptó a Cristo, Dios no se equivocó.
y menos usted, porque escogió el camino correcto. Entonces podemos ver que la buena semilla somos los hijos de Dios, los hijos del reino. Y el campo, ¿qué es el campo? El campo es el mundo. Hermano, aunque no le guste a la gente, Dios es el dueño de todo. El hombre que ha sido mal mayordomo, entonces por eso hay tanto conflicto, tanta guerra, tanta situación. Pero el Dios es dueño de todo. Él lo puede destruir cuando Él quiera y como quiera. Puede hacer lo que a Él mejor le parezca. Lo único que nosotros todavía pensamos que todo nos pertenece. Y le voy a decir esto, cuando hace referencia acerca de la cizaña, porque usted sabe de que era como plantar una cizaña, porque eso es lo que dice esa parábola. La cizaña era algo que no estaba en lo que se había plantado originalmente. Pero dice que vino el enemigo y la plantó. ¿Sabe algo? Si nosotros estudiamos acerca de lo que pasaba en aquel tiempo, la gente que cultivaba, los romanos, porque recuerde que ellos estaban sometidos bajo el imperio romano, era prohibido que alguien fuera a sembrar cizaña en el campo de alguien. Era penado por la ley romana. Para que se dé cuenta. Y a veces uno, si usted ha trabajado en el campo, usted a veces de repente le pueden salir una plaga, dice, alguien me lo echó, ¿verdad que sí? Y ya pasa, hermano, pasa que pasa. Entonces, para que se dé cuenta, no es lo que normalmente debería de darse. Entonces nosotros podemos ver acerca del gran amor de Dios, que tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de sus hijos en medio de la cizaña. Porque claramente dice, no la arranques. Porque lo más fácil es arrancarlo, ¿verdad? Pero usted sabe que, por ejemplo, por decirle algo, nosotros, Dios conoce el corazón de cada uno. Pero nosotros no podemos generalizar, porque alguien de cualquier congregación peca. Usted no puede generalizar, porque Dios pesa el corazón de cada uno. Déjalos, porque al tiempo cada uno va a dar su fruto. Amén. Entonces se da cuenta que no podemos decir todo. Por eso, hermano, qué chocante es que lo echen en el saco a uno, ¿verdad? Todos los de esa familia son así. Y usted quizás es la excepción. ¿Verdad que no se siente ofendido usted? Bueno, el que es perverso hasta se siente alegre, qué bueno, ¿verdad? Pero no, hermano, usted, acaso a veces, hablando de familia, no se avergüenza usted a veces de algún pariente suyo que anda haciendo alguna percardía. Porque usted tiene temor que le digan, mira, igual al fulano, igual al hermano, igual a la hermana, igual al papá. Uno no quiere una fama así, pero verdad que uno como papá, cuando un hijo hace algo bueno, ¿verdad? Uno, mi hijo, ¿verdad que sí? Pero cuando anda haciendo perversidades, vergüenza le da a uno. Es que así, esa es nuestra naturaleza. Miren, pero nosotros no podemos pesar el corazón, hermanos. Claramente el Señor habla acerca de lo que es el trigo y la cizaña. En Mateo 13:28 dijo, ahí, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Escuche, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquemos también con ella el trigo. O sea que por querer juzgar totalmente al mundo, nosotros podamos irnos en ese juicio del Señor. Y claramente el Señor nos está diciendo que vamos a estar en este mundo entre malos, entre gente mala, perversa. En Juan capítulo 15, versículo 16 dice así, mire, no me elegisteis vosotros a mí. ¿Lo tiene ahí o lo puede ver en la pantalla? San Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre se los dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Si el mundo, escuche esto, los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo los elegí del mundo, y por eso el mundo los aborrece. Claramente el Señor está haciendo una diferencia entre los hijos de Él, que somos usted y yo, y los del mundo. Claramente. Por eso la gente, usted vea, si usted habla algo bueno, dice racista. No, Dios hizo hombre y mujer homofóbicos. No es eso. Hermano, vamos de acuerdo a lo que dice la Escritura.
Ese es otro rollo lo que la gente quiere hacer. Pecado es pecado. Si no quiere cambiar y no se quiere arrepentir, hermano, oramos por ellos, le presentamos la palabra de salvación. Pero eso no quiere decir que sigan errados en el camino que han tomado. Amén. Es que Dios ama a todos. Y ese es el problema de la iglesia, la tolerancia. El no decirle a la gente, está mal eso. Está malo. Y va a seguir siendo malo hoy, mañana y el próximo año y el próximo siglo seguirá siendo malo. Amén. Entonces claramente el Señor nos está diciendo acerca de cómo Él planta esa semilla en el reino, que es la iglesia, que somos usted y yo. Amén. Ahora, como en toda plantación, tiene que haber crecimiento, tiene que haber expansión. Por eso, hermano, la semilla en la parábola del sembrador viene a ser la palabra de Dios. Y a veces nosotros minimizamos el poder que tiene la palabra de Dios. Indudablemente, si usted no escucha palabra de Dios, ¿cómo va a crecer realmente ese conocimiento en su vida? ¿Cómo va a ser depositado en el corazón que viene a ser el terreno donde tiene que caer? ¿Cómo usted estando aquí y no escucha Biblia, usted no va a sentirse redargullido? Usted no va a conocer a Dios. Va a salir acá con una buena oratoria motivacional, pero no lo va a sostener nada cuando salga del lugar. Eso dura un par de horas, pero la palabra permanece, dice la Escritura, en nuestras vidas. Amén, hermano. Entonces, quiero que usted pueda entender todas estas cosas. Y debe de haber una expansión. Mire lo que dice Mateo 13:31. Otra parábola le refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante como al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Y la de la parábola de la levadura dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, y hasta que todo fue leudado. Cuando el Señor habla acerca del grano de mostaza, ¿qué nos está diciendo? Que toma algo pequeño. ¿Y sabe a qué se refiere esa parábola? Al ministerio de Jesús. Cuando Jesús vino, recuerde algo, vino a cumplir la escritura que hablaba acerca de él. Cuando Jesús vino, no crea que había una gran multitud que lo estaba siguiendo. No. Eran muy pocos los que reconocían al Señor. Es más, algunos de los discípulos que él llamó todavía estaban como dudando, ¿será que no será? Por eso mucha gente los cuestionaba, porque decían, estos están locos. Pero no. O sea que el ministerio de Jesús comenzó con pocos. Pero como la palabra se iba a cumplir, y lo que dice la Escritura, que él iba predicando las buenas nuevas, iba sanando a los enfermos, iba explicándoles o haciéndoles conocer lo que realmente era la ley de Moisés, la forma en que originalmente el Señor la dio. Entonces la gente se fue añadiendo. Mira, entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Esta parábola nos enseña que si hay palabra de Dios, debe de haber crecimiento. Diga conmigo, crecimiento. Si quiere crecer en cualquier área de su vida, si usted quiere crecer espiritualmente, si usted quiere crecer, hermano, en los proyectos personales que pueda tener, tiene que haber escritura, tiene que haber Biblia. Esa lo va a guiar. La Biblia es un manual de vida para la familia, para nuestra vida personal, para nuestra forma de cómo podemos tomar decisiones. Esa es la palabra de Dios. Entonces, vemos claramente en esa parábola cuando hace referencia de la semilla de mostaza. Es algo bien pequeño. Si usted no conoce hay una tienda donde vende unas semillas de mostaza, lo invito que vaya allá y se haga una de ellas, ¿verdad? Porque eso, hermano, así obra la fe. Si tuviera fe, ¿cómo dice? Le dirías a esta, imagínese, hermano, si es algo diminuto, usted ve cómo es un grano de arroz, es más grande un grano de arroz que una semilla de mostaza. Entonces, se puede imaginar que si hubiese esa cantidad de fe en nuestras vidas, qué cosas no se pudieran hacer. Entonces, el Señor quitó la idea de cómo era ese reino de los cielos. El reino que la gente tenía. Eso era lo que dice la Escritura. Así es el reino de Dios. Lo estableció el Señor
hermano, aquí en la tierra como una muestra de lo que va a ser el día que venga por segunda vez. Amén. Él claramente nos dice a través de la palabra. Ezequiel 17:22. Miren lo que dice. Ezequiel 17:22. En esta versión NTV dice: esto dice el Señor soberano. Escuche esto. Una rama de la copa de un cedro alto. Dice: tomaré una rama de la copa de un cedro alto y la plantaré sobre la cumbre de la montaña más alta de Israel. Y se convertirá en un cedro majestuoso. Extenderá sus ramas y producirá semillas. Y toda clase de aves anidarán en él y encontrarán refugio a la sombra de sus ramas. ¿Qué nos está diciendo? Mire, yo no sé usted qué siente cuando viene y se congrega. Sabe que uno viene a encontrar ese refugio. Claramente vemos ahí que de algo pequeño que fue el ministerio del Señor cuando comenzó, se ha hecho algo grande y ha prevalecido y va a prevalecer. Mire que la Biblia es el libro más impreso que ha existido en la historia. Y lo han querido cuestionar, lo han querido desmentir, pero la verdad ha permanecido. Porque cuando existe la verdad, por mucha mentira que se quiera inventar, la verdad siempre va a resplandecer, porque viene a ser la luz en medio de la oscuridad. ¿Me entienden? Entonces, a través de ella es que podemos ver claramente de que si existe una semilla que somos usted y yo en el reino de Dios aquí en la tierra, indudablemente esa semilla tiene que dar fruto, tiene que crecer, tiene que expandirse. Si no es algo anormal. Dígame algo, ¿quién de los que trabajan en el campo, un agricultor, estaría sembrando semillas en el campo sabiendo que no le va a dar fruto? Nadie, nadie lo haría. Por eso el Señor estableció a los hijos de Dios, que somos usted y yo, en el mundo que viene a ser el campo, y que Él es el dueño del campo. Amén. Entonces vemos ahí lo que el Señor dice en el versículo 33, en esta versión, Mateo 13:33, dice así. Mire, Jesús también usó la siguiente ilustración: el reino de los cielos es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura se impregnó toda la masa. Mire, hermano, yo le puedo decir, y entiendo un poco esto, acerca de cuando, como aquí hay gente de Honduras, cuando se hacen baleadas. Usted sabe que le tiene que echar harina, porque si no, se imagina esas baleadas así. Esa soda creo que es. Yo no sé, bueno, los de Honduras me van a entender. Se pueden hacer baleadas sin que le eches. Ay, hermano, esa es una odisea. Hay cosas que hacen que crezcan. Hay cosas que hacen que se multiplique. ¿Cómo funciona? Uno no lo sabe. Pero usted sabe que si eso no está, no va a crecer. No se va a multiplicar. La palabra de Dios, muchas veces hemos visto nosotros que pareciese que no tiene ningún efecto. Pero no, nosotros son misterios que tiene la palabra de Dios cuando usted la comparte con gente. Cuando usted le habla a alguien, es un misterio de cómo quizás con una pequeña palabra esa persona puede venir a formar parte de una semilla, porque así es. Una semilla se siembra para que se haga un árbol, ese árbol da fruto y da semilla también nuevamente, y así es que se va multiplicando todo esto. Pero si la semilla nunca se siembra, jamás el árbol va a crecer, jamás va a dar fruto y no va a poder tener otra semilla. Por eso el evangelio es, hermano, de esta manera en la que trabaja. Se va multiplicando. Alguien le habló a usted. ¿Se recuerda quién le habló a usted de Cristo? ¿Se recuerda la edad en la que usted dijo: Señor, yo te acepto como mi Salvador? Se lo dijo: es que en la iglesia tocan bonito. Es que el predicador es bueno. Usted algo se le tuvo que haber dicho. Algo de lo que se predicó le tocó su corazón. Y fue el Espíritu Santo que obró, que hizo que esa semilla cayera en un buen terreno. Fue algo. Porque todas esas otras cosas que le mencioné antes, acerca de la música, de la predicación, del ambiente, son cosas, hermanos, secundarias, que no van a influir para que alguien permanezca. Le pueden hacer
que piensen que o considerar venir a Cristo, pero no van a determinar un cambio de vida. La palabra sí. La palabra de Dios va a hacer que cambies radicalmente tu vida. Amén. Entonces podemos ver ahí que no debemos de subestimar el mensaje de Dios. Y era lo que pensaban los fariseos al inicio. Cuando él comenzó a predicar de las bienaventuranzas, ellos minimizaban el mensaje de Jesús. Pero entre más Jesús predicaba, más personas se añadían. Pero si Jesús hubiese dejado ese mensaje solo para unos pocos, este evangelio no se hubiera expandido. Le voy a decir esto. Este evangelio no se propagó solo por los 12 discípulos o los 12 apóstoles. No, no, no. Este evangelio llegó hasta nosotros porque alguien de esa multitud se acercó a Jesús y escuchó la explicación de cada una de las parábolas o de las predicaciones o de las enseñanzas. Amén. Entonces, no subestimemos el mensaje de Dios. ¿Cómo va a ser? No sabemos. Pero nosotros somos llamados a compartir este mensaje. ¿Por qué? Porque el Señor nos estableció como semillas en el mundo. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Ahora, vea claramente algo también. Y es la parte que no mucho se habla en la iglesia. Hermano, hablar de la palabra infierno, eso es como decir una mala palabra en la iglesia. Pero hablar del cielo, de prosperidad, de dinero, eso es lo que más abunda. Pero hablar del infierno, como que, ¿qué es eso? Porque ya hoy, hermano, el infierno lo puede describir como algo muy, lo considera como una opción de poder ir para allá. Como uno se habla, entonces uno dice, de repente no es tan malo como yo pensaba, ¿verdad? Porque así a veces así puede llegar a pensar la gente. Siempre me recuerdo de esa plática que me hizo un hermano de una viejita, y se lo voy a recordar, que le dijo, hermana, una viejita, ya una señora de edad, y le dijo, hermana, le dice, no, le dice, doñita, acepte a Cristo, porque si usted no lo acepta, se va a ir al infierno. Y la señora le dijo, mire, yo ya he vivido mucho tiempo, dice, yo me adapto a cualquier lugar, le dijo. Imagínese, o sea, dice, si he vivido tantos años, de repente me adapto al infierno. No, hermano, no es así, esto no es así. Pero por eso el Señor habla acerca de un destino que tenemos los hijos, pero aquellos también que vienen a ser cizaña. Recuerde algo, cuando el Señor tenía, dice, ese campo y el trigo empezó a dar fruto, dice que lo primero que arrancó fue la cizaña. Fue la cizaña. O sea que lo primero que el Señor va a hacer es una diferencia entre aquellos que dan fruto y aquellos que nunca fueron semilla del campo del Señor. En Mateo 13:33 dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. ¿Lo tiene ahí? Acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Fíjese, mire, ya el Señor les había explicado la parábola del sembrador, pero ya esta no la entendían. Y mire lo que dice la escritura. Respondiéndole él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla, escuche esto, son, ¿qué dice? Los hijos del reino. ¿Ahora entiende? ¿Quiénes son los hermanos? La semilla, ¿quién lo siembra? El Señor. ¿Quién lo trae aquí a la tierra? ¿Quién dice que vamos a ser la sal de la tierra, luz en medio de las tinieblas? El Señor, porque Él nos salvó. Entonces, pero Él dice que Él puso la semilla en el campo. Dice, el campo, el versículo 38, es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Y el Señor lo dice en su escritura, se recuerda de ese pasaje, dice, ustedes son hijos del diablo porque las obras de él hacen. ¿Se recuerda? Ahora, cuando usted lee ese pasaje, ¿usted cree que se los estaba diciendo a los del mundo? ¿Usted se los estaba diciendo a aquellos que no creían en Jesús? ¿A quién cree que se los decía? A los que se suponían que no lo conocían, que conocían a Dios. Hermano, cuando el Señor dice eso, a veces nos puede decir a nosotros los cristianos: hey, tú te consideras cristiano, pero las obras del malo haces. No es lo mismo decir que soy
a que los frutos de mi vida revelen lo que realmente soy. Porque cuando vemos la cizaña y vemos el trigo, lo que los distinguió de uno del otro, por eso dice, déjalos que crezcan juntos. No sea y vaya y arranque el trigo sin que haya dado fruto. Déjalos que den fruto primero. Y cuando ya hayan dado fruto, porque va a estar tanto el trigo como la cizaña, van a estar parecidos, pero la diferencia, y por lo que los vas a distinguir, es porque uno va a dar fruto y el otro no va a dar fruto. ¿Está entendiendo ahora esta parábola? O sea que aquí, hermano, uno puede dejar que las cosas crezcan, pero a la larga, el dueño del campo, que es nuestro Señor Jesucristo, Él va a ver nuestras obras, cuál ha sido el fruto que ha hecho el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Entonces sigue diciendo la palabra. El enemigo que la sembró es ¿quién? Diga el diablo. Y no es una mala palabra, existe como Dios también. Y existe infierno. La siega es el fin del siglo. Escuche, mire, esto, hermano, es profético. Esto no es solo palabras a la ligera. Está hablando que el fin de las cosas viene a ser la siega. Cuando el Señor, hermano, venga por la iglesia sea llevada, Él venga por segunda vez y haya aquí, hermano, tribulación. Después los 1000 años, pues el Señor viene, destruye todo y viene a establecer ya su reino para siempre. Y mire, nosotros estamos lejos de que eso pase, amén. Ahora, si la estamos pensando todavía, ¿será que acepto a Cristo? ¿Será que existe? ¿Será que es Dios? ¿Será que Él hace esto? ¿Será que...? Hermano, eso es como querer uno formar parte de la selección y ni siquiera ir a practicar allá al barrio a jugar una potra, ¿va? Para que tenga una idea, a ver, queremos hacer esas cosas, una locura esto. Bueno, sigue diciendo la palabra. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Versículo 41 lo tiene. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Allí, ¿qué dice, hermano? Dice, a mí como me gusta el verano, dice. Y como dicen que allá en el infierno es caliente, yo de repente y hasta me gusta. Pero miren lo que dice que es. ¿Quién quisiera estar en un lugar así, hermano? Así ya, en serio. Ninguno, ¿verdad? Pregúntele a alguien que no tiene a Cristo, si te cree ir al infierno. ¿Y qué hay en el infierno? Un lago de fuego y azufre. Dicen ahí que va a ser un sufrimiento eterno. No, yo a mí... Pero no queremos cambiar. Entonces, para eso necesitamos la semilla. Para que esa semilla, para que usted y yo, que somos la semilla del mundo, pueda eso producir un fruto y puedan cambiar la vida de la gente. Amén. Dice, y allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces, versículo 43, los justos, diga conmigo justos por favor, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Fíjese que esa parábola, si usted le presta mucha atención, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola, hermano, de la levadura, todas estas parábolas que acabamos de leer, es profético. Dios nos está revelando los últimos tiempos, cosa que nos debe de interesar, porque lo que usted y yo hagamos hoy determinará nuestra permanencia eterna en el futuro. Amén. O sea, no pretendamos vivir mal aquí y de obtener cosas buenas en el futuro. No. Porque por ignorancia no vamos a decir que no pecamos. Si usted, más ahorita que acaba de escuchar, hermano, cada uno examine su corazón, su caminar, su andar. Ahí no le puede decir, es que a mí no me predicaron eso. Cuentos, le digo yo. Una excusa menos tiene. ¿Por qué? Porque ha escuchado la palabra del Señor, que es la semilla que fue depositada en un buen terreno que es su corazón. Amén. Entonces, podemos ver de que así como existe el infierno, que es al final de la siega, Dios tiene cuidado de la cosecha.
¿Qué quiero decir con eso? ¿Quién cree usted que sostiene a la iglesia? Usted ya me da miedo, hermano, de verdad. ¿Quién sostiene a la iglesia, hermano? ¿Quién sostiene a la iglesia, hermanos? No, pero con convicción. ¿Quién sostiene a la iglesia? Dios, Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Amén. Es el Señor el que sostiene a la iglesia. Y esa va a permanecer. Aunque anden detrás. Porque mire, ahorita estamos en un tiempo de gracia, hermano. Aquí si no venimos a la iglesia es porque somos haraganes. Aquí, de verdad, honestamente. Si nosotros no nos congregamos, son excusas. Porque este es un tiempo de gracia. No estamos viviendo en persecución. No estamos viviendo en tiempo de hostigamiento. No estamos viviendo en esos tiempos. No estamos en esos tiempos. Vendrán tiempos difíciles. Entonces vemos claramente que Jesús habló del infierno. ¿Sabe algo? Preste atención usted. ¿Quién es el que empezó a hablar acerca del infierno en la Escritura? Fue Jesús. Fue Jesús. Él fue el que vino a hablar del infierno. Antes no se hablaba del infierno. Pero fue Él el que empezó a hablar del infierno. ¿Por qué? Porque a través de esta parábola nos está diciendo lo que va a pasar al final de la siega. Y eso lo tomó el Señor de lo que decía Daniel, capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra en Daniel 12:2. Ahí lo tiene en la pantalla. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿A qué le suena esto, hermanos? ¿A qué le suena a usted cuando el Señor venga y dice que aquellos que murieron en Cristo también van a resucitar juntamente con los que vivimos? ¿O no lo ha leído, hermanos? ¿Sí o no? Pero usted creía que era algo nuevo, ¿verdad? Lo que nosotros estamos leyendo. No, no, no. Eso estaba, hermano, a través de la palabra del profeta Daniel, donde dice, de la tierra serán despertados. Unos, escuche esto, ¿para qué? Para vida eterna. Y otros, ¿qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, ¿cuántos entendidos hay aquí? Levante su mano, por favor. Levante su mano, hermano. Ay. Dice que resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. El Señor es claro. Y se recuerda que el Señor decía, ustedes son la luz del mundo. Así dice la Escritura. Entonces, vemos ahí que el Señor en su juicio final va a levantar a unos para vida eterna y a otros, hermanos, para condenación perpetua. ¿Lo condena o lo manda al infierno la iglesia? ¿Lo manda al infierno el pastor? ¿Lo manda no, solito se va. Solito se va. El Señor lo dijo. Dice, el que no me recibe de mí ya ha sido condenado. ¿No lo condenó él? No. O sea que, en otras palabras, y para resumir, hermanos, ¿entendió todo lo que le dije hoy? Usted toma su decisión. La palabra es clara y dice que nosotros somos semilla del campo que es el mundo. Y que a través de usted y yo vamos a crecer como esos árboles. Vamos a dar fruto. Va a haber una obra que se va a manifestar en medio nuestro. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Estamos en un tiempo de gracia. Y en esta parábola muestra claramente a los hijos de Dios y al mundo. Le voy a pedir que ahí donde usted está, por favor, cierre sus ojos.